tocar una temática muy importante que son las deudas, los endeudamientos, la deuda de la empresa. Esta deuda pues realmente lleva a las empresas a que si no manejan un buen componente de deuda, definitivamente puede afectarlas en su resultado final. Entonces por eso se dice que los indicadores de endeudamiento miden en qué grado y de qué forma participan los acreedores o los terceros, las personas que le prestan a la empresa dentro del financiamiento de esa empresa. De esta manera nosotros podemos también observar que trata de establecer cuál es el riesgo que correrían los dueños y los acreedores y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento, o sea, participación de financiamiento de estos terceros. Por tal razón, si nosotros vemos acá, este indicador establece el porcentaje de participación de acreedores o terceros dentro del financiamiento de una empresa. Por eso vemos que nuestra inversión está incluida en los activos, activos corrientes, activos de largo plazo, activos fijos, y realmente los terceros es el total de pasivo, lo que se contrae con deuda. Para lograrlo, nosotros tomamos los pasivos y los dividimos sobre el valor de los activos y le damos una multiplicación de 100 para expresarlo en porcentaje y conseguir de esta manera que este resultado, ¿qué nos permite decir? Este resultado nos dice que si tomamos este total de activos y luego relacionamos cuál es el pasivo que tiene esta empresa, es decir, que ha sido financiado, note que los activos tienen toda una fuente de financiación igual al pasivo más patrimonio. Aquí estamos considerando solamente el pasivo, es decir, la obligación con los terceros. De esta manera encontramos que para unos pasivos de 344.000 millones, para unos activos de 1.316.000, el nivel de endeudamiento es de un 26-12% y para el año 2 es del 23,08%, ligeramente menor. Esto quiere decir que cada 100 pesos que tiene invertido la empresa en activos, hay 26 pesos con 12 que han sido financiados por acreedores, ya sea bancos, ya sea terceros, ya sea DIAN, ya sea proveedores, ya sea empleados. Y en el año 2 el comportamiento es 23,08, quiere decir que fue un comportamiento favorable o ligeramente menor que el año 1. De esta manera se puede decir también los terceros han financiado el 26% de los activos de la empresa. Por consiguiente, si los terceros han financiado el 26-12%, quiere decir que los dueños, el patrimonio, financia la empresa en un 73,88%. Por eso quiere decir que si el siguiente año los acreedores o terceros financian la empresa en el 23,08%, quiere decir que el 76,92% aumenta la participación del patrimonio. Por esa razón, cuando nosotros bajamos endeudamiento, logramos una mayor participación del patrimonio. Fundamental el endeudamiento con la banca, el endeudamiento con el sector financiero. ¿Por qué razón? Porque el endeudamiento con la banca nos cobra unos intereses. Hay un gasto que habría que desembolsar y por eso dice qué porcentaje representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo del total de ingresos operacionales se cuentan en un periodo. Por tal razón, del estado de situación financiera tomamos las obligaciones de corto y largo plazo y las relacionamos con el ingreso operacional que está en el estado de resultados, y al hacer este cálculo, dividiendo las obligaciones financieras sobre las ventas netas y multiplicándolas por 100, logramos encontrar un resultado en porcentaje que lo que nos va a decir en este instante es que este valor de los pasivos que tenemos, obligaciones financieras de 8.000 millones y de 21.000 millones, más las de 126.000 y 115.000 millones, las vamos a relacionar con estas ventas. Quiere decir, porque de las ventas, del resultado que nos tengamos las ventas, debemos pagar los costos financieros y debemos pagar el valor de esas obligaciones. Por esa razón es que debe relacionarse. Aquí encontramos que la empresa, si decidiera pagar esas obligaciones,
tendría que destinar el 17,78% del total de ventas para pagar las obligaciones de ese plazo, de ese año. Y en el año 2 tendría que pagar de sus ventas, destinar el 16,79% solo para cancelar el capital de la compañía. Por eso dice que las obligaciones financieras equivalen al 17,78% de las ventas del año 1 y para el año 2 equivalen al 16,7%, ligeramente menor, por consiguiente es un comportamiento favorable. De esta manera nosotros vemos que esa es la manera para pagar el capital y por consiguiente si nosotros las deudas con los bancos tienen carga financiera, por consiguiente la carga financiera son los gastos financieros, el 4 por mil, todo lo que son los intereses y comisiones que le pagamos a la banca. Por eso este indicador establece el porcentaje que representan los gastos financieros frente a los ingresos operacionales. Quiere decir que al tomar gastos financieros con ingresos operacionales, este cálculo nos determina qué porcentaje de mi venta voy a destinar para pagar gastos financieros. Aquí tendríamos que tomar gastos financieros de 23.000 y de 27.000 millones frente al total de ingresos operacionales que obtuvo la compañía y de esta manera al hacer el resultado diríamos que la empresa pagó del total de sus ventas el 3,13% solo por intereses, y en el año 2 3,40%, algo muy similar. De esta manera diríamos que este indicador significa que el 3,13% son intereses y es el equivalente al total de ventas que pagué en el año 1 y en el año 2 pagué el 3,40%. Miren que es un poco más desfavorable. Por 100 pesos que pagaba del total de, por los 100 pesos que vendía, solo pagaba 3,13, ahora pago 3,40. Por esa razón es un indicador más desfavorable. Luego observamos el impacto de la carga financiera, que si nosotros vemos la cobertura de intereses. ¿Qué es la cobertura de intereses? La cobertura de intereses nos dice que la utilidad operacional es lo que genera un negocio, cuántas veces debe cubrir los gastos financieros. Por tal razón, con esa relación, podemos decir que si no alcanza a cubrir es porque la empresa está muy endeudada, no tiene esa capacidad para endeudarse. Por eso tomamos la utilidad operacional frente a los gastos financieros y determinamos cuántas veces puedo pagar con mi utilidad operacional gastos financieros. De esta manera queremos, al mirar estos gastos financieros, esta utilidad operacional, cuántas veces cubre esos gastos financieros, y de esa manera nosotros logramos determinar para este resultado que solamente puede cubrir en el año 1 0,38 veces, ni siquiera una vez. O sea que la utilidad operacional no le alcanza para cubrir solo los gastos financieros, mucho menos le va a alcanzar para pagar el capital de la empresa. Si vemos el año 2, pues el año 2 escasamente con la utilidad operacional alcanza a cubrirla una sola vez. Quiere decir que la empresa pagaría gastos financieros, pero no tendría para entregarle dividendos a los socios, no tendría para pagar la deuda, no tendría ni siquiera para pagar los valores que corresponden a impuestos y a todo lo que corresponda con esta empresa, y su resultado no sería el mejor. Por tal razón, este indicador dice que la compañía generó durante el año 1 solo una utilidad operacional para cubrir 0,38 veces el año 1 y en el año 2 solamente para cubrir 1,03 veces los gastos financieros. Es decir, la empresa dispone de una capacidad en cuanto a utilidades insuficiente para pagar intereses superiores en el año 1, y en el año 2 pues la utilidad operacional es muy insuficiente debido a que solamente puede cubrirlo una sola vez. De esta manera la empresa no tendría una capacidad de endeudamiento. Es importante establecer que las empresas, cuando llegan a endeudamientos hasta el 30% de tope, ya están en crisis.
ya, porque son empresas que de sus ventas tendrían que recurrir al 30% de sus ventas o tendrán que demorarse muchos años para pagar la deuda. Es decir, que un indicador de 30% es un indicador demasiado peligroso para una empresa. Una empresa que también pague 10% en gastos financieros del total que vende, pues imagínense que esto sería 30 y 40, pues realmente la empresa de dónde sacaría recursos de utilidades para poderlos pagar. Y la cobertura de intereses, pues definitivamente tendría que ser mayor a 1 para que por lo menos alcance a cubrir los gastos financieros. Otra manera de establecer es que las empresas, cuando tienen concentración de endeudamiento, es porque a veces las entidades financieras les hacen que paguen sus deudas más fácil. Este es un indicador que realmente lo que permite establecer es concentración de endeudamiento, este pasivo corriente frente al pasivo total, ¿qué porcentaje es? Quiere decir que si yo cojo el pasivo corriente y tomo el pasivo total y lo multiplico por 100, encuentro un porcentaje que equivale a tomar este pasivo corriente y relacionarlo con el total del pasivo para saber cuánto lo tengo concentrado. Quiere decir que si tengo una concentración del 100%, significa que la empresa todo su pasivo lo debe a corto plazo. En este caso podríamos decir que en el año 1 la mitad de su pasivo la empresa lo tiene que pagar a corto plazo, y en el año 2 pues lo concentra un poco más, llevándolo al 62.27%. Cada 100 pesos de la empresa debe al tercero 59.12 y lo debe pagar a un año. Y en el año 2, cada 100 pesos que tiene deuda la empresa tiene que pagar 62.27 a corto plazo. Luego tenemos unos indicadores que corresponden a apalancamiento. El apalancamiento quiere decir, viene de la palabra palanca, apoyarse, es decir, los dueños con su patrimonio se apoyan de terceros para decirle présteme frente a mi patrimonio 1, 2, 3, 4 veces ese valor. Entonces, con base en eso, la banca o los terceros miran y determinan que esa relación entre patrimonio y entre pasivo me trata de buscar es cuántas veces una empresa va a poder pagar el valor de ese apalancamiento. Si vemos los accionistas o si ese apalancamiento quiere decir que es mayor el pasivo al patrimonio, quiere decir que en ese caso estaría corriendo mayor riesgo el tercero, porque tiene que, en caso de que se quiebre la empresa, ellos son los que más participan. Por esa razón se recomienda que el patrimonio tenga una mayor fortaleza, es decir, que el patrimonio sea un 70% y los pasivos sean de un solo tercero, de un solo 30%. Aquí usted observa que hay mayor riesgo en los acreedores cuando usted tiene un patrimonio muy pequeño, hablemos de un 10%, y luego usted tiene un pasivo que corresponde a un 90%. Es una empresa que se va a ver con mucho riesgo, una empresa muy endeudada. No así si usted la mira desde otra óptica y dice que para el año 2 la empresa tiene menor pasivo y está más fortalecida patrimonialmente. Por esa razón, el indicador de apalancamiento lo que busca es esa relación entre pasivo y patrimonio para determinar la empresa cuánto debe frente al valor que tiene en patrimonio. Ese apalancamiento total, ¿cómo se mide? Pues muy sencillo. Mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios accionistas para con sus acreedores o terceros. Por eso tomamos del estado de situación financiera el pasivo total y el patrimonio y establecemos un cálculo en donde decimos pasivo total lo dividimos por patrimonio, pasivo total que está aquí determinado sobre patrimonio, y encontramos de todas maneras una relación en número de veces. Al encontrar ese cálculo y hacerlo, pues este valor de pasivo frente a este valor de patrimonio, encontramos que ese cálculo nos indica que la empresa en el patrimonio solamente por una vez de patrimonio que tiene, solamente tiene con terceros 0.35. Si tuviera una sola vez sería 50% patrimonio y 50% pasivo. En este caso menos el pasivo, por consiguiente es 0.35 veces. Igual vemos que para el segundo año tiene una participación menor del 0.30%.
de punto 30 veces. Por tal razón diríamos que 100 pesos de patrimonio en el año 1, 100 pesos en el patrimonio, los socios le deben a los terceros 35 pesos con 34 centavos. Y en el año 2, por esos mismos 100 pesos de patrimonio, la empresa le debe solamente el 30% a esos dueños, a esos terceros. El apalancamiento de corto plazo simplemente lo que busca es mirar la participación del pasivo corriente, óigase bien, solo el pasivo corriente, el valor que debemos pagar a corto plazo frente al valor del patrimonio. Entonces sencillamente pues encontraremos que es un poco menor porque es pasivo corriente frente a patrimonio, lo cual quiere decir que al hacer el cálculo tomamos solo este pasivo corriente y lo dividimos sobre este total del patrimonio y encontraríamos un apalancamiento muy bajo que sería de 0.20 veces en el año 1 y solo de 0.19 veces. Si quisiéramos interpretarlo, entonces diríamos que cada 100 pesos de patrimonio, por cada 100 pesos, los dueños tienen deudas con los terceros a corto plazo de 20 pesos con 89 centavos. Y en el año 2, por esos mismos 100 pesos, solo tendrían créditos por 10.68% con todo el sector de terceros. Y en el apalancamiento financiero, pues definitivamente lo que tratamos de establecer es la deuda con los bancos. Por eso mide la participación que tienen los bancos, el sector financiero frente al patrimonio de los socios. Por tal razón, vamos al estado de situación financiera y tomamos obligaciones financieras y las relacionamos con el valor del patrimonio y nos da un número de veces, lo cual en este caso nos daría una participación de que esas obligaciones financieras acá y estas obligaciones a largo plazo relacionadas con el patrimonio de los accionistas, al hacer el cálculo entendemos que solamente es estas obligaciones de 134.000 millones frente a un patrimonio de 927.000 millones. Quiere decir que el apalancamiento financiero es 0.12 veces y para el año 2 el comportamiento sería de 12.47. Cada 100 pesos de patrimonio significa que por cada 100 pesos le debo a los bancos 13 pesos con 82 centavos. Y en el año 2, por cada 100 pesos que le tenía, solamente tengo 12 pesos con 47 centavos. Entonces, de esta manera hemos visto una temática supremamente importante que tiene que ver con el endeudamiento. Espero que les sirva muchísimo. Ya estaremos hacia el futuro indicándoles algunas otras pautas en las finanzas de las empresas. Muchas gracias.